Los educadores más importantes del mundo han sustentado su acción educativa y sus planteamientos pedagógicos en principios que les han servido de fundamento y criterio rector. En este video analizaremos una lista de los principios más importantes de la educación. Como número 1 tenemos el principio de educabilidad, que afirma que todo ser humano en condiciones normales es susceptible de ser educado, avanzando a su propio ritmo y dentro del marco de sus condiciones genéticas y ambientales. El número 2 es el principio de individualización, el cual explica que existen rasgos que tipifican a unos hombres de otros, como la capacidad biológica o mental, que hacen que cada hombre posea un perfil diferente, de tal modo que podemos afirmar que no hay dos personas idénticas. De igual manera, tampoco hay dos alumnos idénticos. Hay diferencias individuales que requieren de un tratamiento didáctico diferente. Históricamente ha sido predominante la educación en grandes grupos. Sin embargo, se han hecho esfuerzos para que sea cada vez mayor individualización de la enseñanza-aprendizaje. El tercer principio es el de socialización. Existe un proceso de socialización que incorpora al sujeto a la cultura de su pueblo, asimilando las costumbres, creencias, valores, aspiraciones de su comunidad. A través de los procesos de socialización se aprenden las normas que rigen en una sociedad. Algo más, se asimilan los patrones sociales y culturales de un pueblo. La preocupación por que la enseñanza tenga un verdadero acento socializador ha dado lugar a la aparición de instituciones escolares y a la de propagación de contenidos y actividades realizadas en dinámicas grupales. Seguimos con el principio de actividad, donde se observa que la actividad en los niños se manifiesta bajo dos formas. La primera es un conjunto de movimientos más o menos incoherentes que parecían responder a una necesidad de desarrollo corporal, y la otra reviste la forma de juegos diversos. El aprovechamiento didáctico de la actividad del niño se expresa en el aprender haciendo. La actividad en el proceso educativo se va complejizando a medida que crecen y maduran los alumnos y progresan en sus grados de estudio, siendo el trabajo una forma posterior de actividad. Luego tenemos el principio de intuición. Cuanto mayor el número de sentidos intervienen en un aprendizaje, este será más completo y duradero. Obviamente, al hablar de intuición, nos estamos refiriendo a la intuición sensible, es decir, a los conocimientos logrados a través de los sentidos. Cuanto más pequeños sean los niños, la enseñanza debe ser más objetiva posible. La abstracción, el trabajo con símbolos, se iniciarán más tarde a partir de la pubertad. Sin embargo, la intuición tiene limitaciones. Si bien no se aporta conocimiento en lo inmediato, en lo mediato participan otros recursos de aprendizaje más complejos como la reflexión, la abstracción, las inferencias, la demostración, etc. Como número 6 está el principio de juego. Es una actividad tan seria para el niño como el trabajo lo es para el adulto. Los juegos no solo son medios de expansión y placer para los niños, sino también un medio de disciplina que se forma moralmente al tener que someterse a las normas y reglas que supone cada juego, cuya infracción puede conducir a la sanción. El número 7 es el principio de creatividad, la cual debe aplicarse en todas las actividades y en cada una de las asignaturas. El asunto radica en que el maestro sea creativo y abierto al cambio y a la innovación. En particular, debe estimular el pensamiento divergente, que es aquel que frente a un problema no busca una respuesta única, sino que trata de formular varias alternativas de solución. El siguiente es el principio de criticidad. Es común observar que los alumnos emplean permanentemente el pensamiento convergente, que los obliga a refugiarse en respuestas únicas frente a los problemas, dando muestras de pereza mental y falta de flexibilidad y fluidez. Por ello, la educación de la capacidad crítica, analítica y cuestionadora debe ejercitarse a través de las diferentes asignaturas y oportunidades de aprendizaje. Como noveno principio tenemos el de cooperación, mediante el cual el empleo de la dinámica grupal en educación ha alcanzado éxitos y por la naturaleza propia de sus métodos y técnicas se adecúa mejor a las necesidades educativas y al cumplimiento de diversos objetivos. Adicionalmente debemos relevar el trasfondo ético humano de este enfoque. El penúltimo principio de esta lista es el principio de la adecuación, y nos dice que la educación no debe desarrollarse en abstracto, debe ser funcional, debe respetar y adecuarse a la realidad psicofísica de los educandos, a su condición social, a la realidad de la localidad, zona, región y el país. Y finalmente el número 11 es el principio de calidad total. Este principio establece que toda acción educativa, todo servicio educativo deben ser necesariamente buenos si no dejan de ser educativos. Por otra parte, quisiera abordar un poco sobre el tema de la ética de la educación. La ética, también llamada filosofía moral, trata sobre los juicios de aprobación y desaprobación, de corrección, de bondad y maldad, de virtud y vicio. También de los principios de conducta que nos ayuda a juzgar si una elección es buena o correcta. Por
Por otra parte, es una ciencia que estudia la bondad o maldad de los actos humanos. Con esta definición tenemos que la ética posee dos aspectos, uno de carácter científico y otro de carácter racional. La ciencia puede predecir el comportamiento de un objeto debido a que proporciona el modelo bajo el cual actúa. Así pues, la ciencia nos indica cómo se comporta un objeto y cómo debe actuar un objeto. En fin, el carácter científico de la ética queda fundamentado en virtud de que esta disciplina presenta un paradigma de conducta valiosa que el hombre debe realizar. Otra de las direcciones en que elabora la filosofía de la educación es en la epistemología educativa. La educación es un todo, a la vez biológico, psíquico y social. Esto como mínimo, pues pudiera igualmente suceder que intervinieran también en ella elementos metafísicos. La epistemología de la educación explica qué es y qué valor posee cada una de las ciencias de la educación, averiguando asimismo qué son ellas como conjuntos. Indagará además el grado de coherencia existente entre métodos científicos y métodos pedagógicos. A la epistemología de la educación no le corresponde otra faena importante que la de enterarse si las pedagogías son verdaderas o falsas y desde luego apuntando por qué son verdaderas o bien falsas. Las tareas de la filosofía de la educación son las siguientes: analizar el lenguaje educativo, indicar el sentido general del proceso educador, mostrar la estructura educanda del hombre, explicar a través de la teología las diversas pedagogías. El trabajo específico de la filosofía de la educación entonces queda circunscrito a estas 4 tareas indicadas. Finalmente, quiero concluir con que la filosofía educativa es de suma importancia, no solo para filósofos de la educación, maestros y administradores escolares, sino para todos en el mundo. Esta analiza las cuestiones y problemas de la educación, analizando los problemas existentes y planteando nuevas alternativas de solución. La educación de las generaciones presentes y futuras garantiza el bienestar mundial y la evolución del ser humano sobre la Tierra. La educación depende en grandes consecuencias de tipo social, ambiental, salud y de progreso, por lo que se debería prestar más atención a esta ciencia a nivel general. Muchas gracias.